Por muchos siglos, la ciencia ha tratado de negar la existencia de Dios, de un Dios creador. Y con la búsqueda de una respuesta, el ser humano ha propuesto diversas teorías, por ejemplo, como la teoría del Big Bang, el cual sostiene que todo fue creado a través de una células calentadas por una energía. Eso fue lo que hizo que hubiera una gran explosión. Otra de las teorías se llama fluctuación del vacío. Esta fue propuesta por Albert Einstein y esta consta en energías que se contraen y se expanden de manera muy rápida y que en una de esas expansiones es como fue creado el universo. Aún dentro de estas teorías hay muchas dudas sin resolver. Por ejemplo, en la del Big Bang, como les dije, o sea, la teoría es que hubo una energía que pues, detonó como toda esa gran explosión. Pero la ciencia se pregunta, ¿cuál energía? ¿No? O sea, no han encontrado una fuente de energía suficientemente potente o fuerte como para poder hacer una explosión tan grande. Y en la teoría de la fluctuación del vacío, la pregunta es ¿de dónde viene esa energía que hace contraer y expandirse esas células? ¿No? Los estudios dicen que la energía la definen como una energía desconocida. No hay una energía que se parezca a lo que ellos están buscando para comprobar su teoría. Sin embargo, la conclusión de los científicos de la Universidad de Stanford dice que la realidad existe independientemente de nosotros. Esa es a la conclusión a la que ellos llegan. Esta información la saqué en un artículo de National Geographic de este año. Es decir, a partir desde hace siglos hasta ahora, el ser humano siempre está tratando de buscar su origen, su existencia. ¿De dónde vienen todas las cosas? ¿De dónde está todo lo que existe? Y pues eso sigue siendo algo actual. Ninguna respuesta durante tantos siglos ha sido suficiente para la raza humana. Pero Dios nos da la respuesta en su mismo nombre. La Escritura lo llama Elohim. Y vamos por favor a Génesis 1:1. Está fácil de encontrar. ¿Dónde está mi plan? Está después de la página 3. ¿Sí está en la página 3? Ok, el versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que se usa es la palabra Elohim en el original, la cual tiene varios significados. Entre uno le dan como el dioses, pero otros significados dice Dios único, todopoderoso, supremo, fuerte y creador. Entonces, si lo leyéramos, diría: en el principio, Elohim, o el Dios único, el Dios todopoderoso, o el Dios creador, creó los cielos y la tierra. Eso es en realidad lo que nos está diciendo. La palabra de Dios nos afirma que Dios es. Y vamos a leer algunos versículos. Ahorita. Por ejemplo, Éxodo 3:14, en la traducción al lenguaje actual. Sí, vamos a buscar Éxodo 3:14, rápido, está en el siguiente libro. Ok, Éxodo 3:14. El contexto es cuando Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de la opresión de Egipto, al pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces cuando le llama, están teniendo una conversación, pero lo que quiero resaltar aquí es que en el versículo 14 dice que Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y en la traducción al lenguaje actual dice: diles que yo soy el Dios eterno,
y que me llamo Yo Soy. ¿Alguien sabía que el campamento de este año se llama? ¿Cómo se llama? O sea, el nombre completo del campamento de este año. Decide Tiempo de crear el flyer. Ay, ¿cómo se llama? Hoy y siempre yo. Ajá. El título del campamento es Hoy y siempre yo soy. Y hacemos referencia justamente a este pasaje, donde Dios da su nombre diciendo que yo soy el que soy. Eso dice en la Reina Valera. Pues es el ser que nunca fue creado. O sea, no tiene un origen. O sea, no tiene un principio. Él es Dios eterno. Vamos a buscar en Isaías 40. Isaías está como que a la mitad de la Biblia. Sí nos vamos a poner a aprender. Está entre 15 y 18. Abran la Biblia a la mitad de ¿Isaías qué? 40. Isaías 40, 28 al 31 dice: ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno. Y bueno, y después sigue con los versículos, pero el que quiero resaltar es este. O sea, cuando Isaías está haciendo esta pregunta: ¿no has oído que Dios es el Dios eterno? O sea, el ser que nunca fue creado, y Él es el creador. También se ocupa esta palabra, o sea, la palabra que se ocupa aquí es una palabra que se dice que es Olam, y Olam significa el eterno. También esa misma palabra la ocupan, no lo busquen, pero también es en Génesis 21:33. O sea, hay muchos versículos dentro de la Biblia a lo largo de la historia. Acuérdense que la Biblia no fue escrita así como que de una sola intención, sino que fueron varios libros recopilados a través del tiempo, y nos habla del nombre Olam, o de la eternidad de Dios. Dice su palabra, ese sí lo vamos a buscar porque es un versículo que la verdad está muy padre, Colosenses 1:16, o si no lo busquen, yo se los leo. Dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, toda la Biblia, en toda la historia, nos hace la afirmación de que Dios es el Dios creador. Y en Apocalipsis 4:11 dice: si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bueno, eso era parte de eso, pero bueno. A lo que se refiere es que Dios es dueño. Apocalipsis 4:11. Y el otro era Colosenses 1:16. Dios, que conoce el origen de todo, es nuestro creador. Y Dios nos creó como seres perfectos. En Génesis 1:27 dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza como hombre y mujer. Pero a lo largo de la vida, y sabemos que dejamos esa perfección de lado por la entrada del pecado, a lo largo de la vida y de este mundo caído, Satanás se ha encargado de distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Porque antes, en el principio, cuando dice que Dios creó los cielos, la tierra, hizo todo lo que existe y creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Pero además, no solo eso, dice que Dios se paseaba, ¿no? Dice que se paseaba en el jardín en donde estaba. El Espíritu de Dios se paseaba por en medio de ellos y hablaba con ellos, pues técnicamente cara a cara, ¿no? O sea, no había ninguna barrera que les impidiera estar en armonía.
Por lo tanto, cuando yo puedo hablar, pues no sé, de frente con Cris o hablar, platicar, pues puedo conocer realmente cómo es él. Si yo estuviera con una venda en los ojos y me habla, pues a lo mejor yo me puedo imaginar cómo es él, pero no tengo pues algo claro, ¿verdad? Y al haber esta armonía, pues ellos tenían una imagen, pues, de lo correcta, de lo que era Dios. Cuando entra el pecado, pues hay una separación, lo sabemos, y entonces, a través de esa influencia de Satanás, nosotros empezamos a distorsionar muchas veces lo que es Dios. Porque si, por ejemplo, yo me pusiera a lo mejor a preguntarles a cada uno de ustedes quién es Dios o cómo se imaginan a Dios, a lo mejor cada uno sacaría sus propias conjeturas, ¿no? Si no es que ya a lo mejor tenemos un estudio previo de la palabra o algo así, pues si le preguntas a cualquier persona, pues para algunos Dios es como un tipo Santa Claus, ¿no? O Dios es una persona, no sé, indiferente, o sea, hay muchas maneras. Se empieza a distorsionar esta forma de ver a Dios. Y una consecuencia de la distorsión de cómo veo a Dios es que se empieza a distorsionar nuestra propia imagen. Y yo creo que nuestra manera de ver a Dios está proporcionalmente relacionada con el cómo me veo a mí mismo. Muchas veces nosotros, a lo que me refiero es que nuestra forma de vernos a nosotros mismos se hila mucho con la forma que tenemos de ver a Dios. O sea, es como algo, entre más voy mejorando o voy descubriendo la verdadera imagen de Dios a través de su palabra y a través de la revelación del Espíritu Santo, yo creo que también se va componiendo muchas de las cosas que me hacen verme a mí como soy. Y la pregunta es, ¿cómo fuimos creados por Dios? ¿Cómo era yo en el principio? O sea, ¿alguna vez se han preguntado? O sea, ¿cómo sería yo si tal vez no estuviera como, pues no sé, sujeta a esta carne que a veces es difícil, ¿no? de dominar? Y quiero que me acompañen, por favor, a Efesios 1:6. ¿Alguien tiene algún comentario hasta ahorita? Yo. Sí. O sea, a ver si te entendí. Si tenemos una imagen distorsionada de Dios, tenemos una imagen distorsionada de nosotros. Yo creo eso. ¿Por qué? Porque si yo no logro ver, por ejemplo, la bondad de Dios o la naturaleza de Dios, todas estas cosas se van a distorsionar en la forma en la que yo me veo. ¿Me explico? Porque Él es mi creador. Él fue el que me dio la esencia. Y si yo pienso que mi creador está torcido, voy a creer que su creación está mal. ¿Me explico? Entonces, muchas de las cosas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, no sé, muchos de nosotros, por ejemplo, luchamos con nuestra forma física, ¿no? De vernos. Pero a lo mejor pensamos que Dios es un Dios que pues, se equivoca, ¿no? O sea, un Dios que yo creo que cuando me hizo a mí se le fue la mano, ¿no? Son cosas así. Pero entonces cuando yo empiezo a ver la naturaleza de Dios, entonces muchas de esas cosas, de las figuras que yo a lo mejor tengo equivocadas, se empiezan a componer en mí. O sea, empiezo a ver que a lo mejor, que no es cuestión de la casualidad, no sé, o sea, la forma en la que yo soy, mi carácter, todo eso, claro que vamos siendo moldeados, pero que son cosas que Dios puso dentro de nosotros. ¿Me explico? Y entonces a lo mejor en vez de verlas como cosas que odio, empiezo a verlas como cosas que Dios me dio para trabajar en ellas. ¿Me explico? Entonces, es por eso que yo digo, o sea, cuando voy sanando esa imagen que yo tengo de Dios, también se sanan muchas cosas dentro de nuestra vida. Y en Efesios, ¿sí te conozco? Sí. En Efesios 1:6 dice, bueno,
Dice, bueno, lo voy a leer desde atrás. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de la voluntad de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Okay? Tal vez es un versículo que está así como un poco, pero yo quiero tomar varios puntos. Dice, primero, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y dice que, número 1, nos hizo amados. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó. A veces buscamos el amor en lugares equivocados y nos dañamos poco a poco porque buscamos aprobaciones equivocadas. Cuando nosotros tenemos pues tenemos este vacío porque no sabemos realmente lo que somos o para qué fuimos hechos, pues algo muy esencial que todo el mundo busca es el amor, ¿no? Y el amor en cosas, en personas, en éxitos, en muchas cosas, ¿no? Que podemos buscar el amor. Pero dice aquí que Él nos hizo amados. O sea, ser amado ya es algo que venía impreso, por así decirlo, en nosotros. O sea, ya éramos amados desde antes de la fundación del mundo. O sea, a mí me vuela la cabeza eso. O sea, ¿cómo antes de que existiera este cielo, estos árboles, yo ya era amada por Dios? Y esa era parte de lo que estaba impreso en mi naturaleza. Nos hizo amados. Y dice que nos escogió para que fuéramos santos. O sea, Él nos había escogido para que fuéramos apartados de todo lo demás. Eso es parte de lo que Él deseaba que fuéramos. Nos hizo de uso exclusivo, no para estar como que entre que sí, que no, sino para vivir conforme a su ley, ¿no? Número 3, nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia, para que todo lo que hagamos manifieste adoración, manifieste alabanza, enaltezca y lo glorifique a Él, pues Él es Dios. Número 4, nos abundó en sabiduría e inteligencia. Cuando Dios creó al hombre, si leemos ahí en Génesis, le dio tareas para desarrollar, ¿no? Primero le dijo, una de las tareas, por ejemplo, le dijo que le pusiera nombre a los animales, le dijo que pues él fuera, ¿no? O sea, el que dice sojuzgar, fructificar, multiplicar, sojuzgar, ¿no? Y enseñorear. O sea, le dio tareas para desarrollar y con esas tareas le dio la inteligencia y la sabiduría que necesitaba para gobernar la tierra de una manera adecuada. Entonces, Él les dio sabiduría e inteligencia. Y número 5, Él nos dio una herencia que es Cristo y nos dio un propósito para seguir y caminar. Si alguien pudiera ahorita leer Efesios, a lo mejor me pudiera decir, oye, David, el contexto de este pasaje habla acerca de Cristo. ¿Por qué me estás hablando acerca de, o sea, por qué comparas lo que yo era con este pasaje? Aquí habla de cómo somos ahora hechos en Cristo Jesús. Pero justamente Cristo vino a regresarnos al origen. Cristo vino a arreglar lo que ya se había roto. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, siempre decía, en el principio no era así, ¿no? O sea, siempre Jesús citaba que
que lo que estábamos viviendo o que nuestra realidad ya es algo corrompido. O sea, la realidad que vive el ser humano hoy día a día sin Cristo es una realidad corrompida. Entonces Jesús, cuando viene a presentarnos lo que es el reino de Dios, lo que era supuestamente en el origen, porque Jesús, Cristo, es el reflejo de la humanidad perfecta de Dios. Cristo vino a traernos el ejemplo de cómo podemos vivir en Dios una vida recta, una vida abundante, de cómo era el plan de Dios que nosotros camináramos en Él. Satanás ha metido en nuestra mente y corazón tratarnos de robar la esencia que Dios puso en nosotros. Sin embargo, hoy Dios quiere que sepas que Él es tu creador. No eres producto de una casualidad, no eres producto de, pues no sé, o sea, hay muchas historias y pues no quisiera como meterme, pero cualquiera que sea la circunstancia en la que tú a lo mejor llegaste a este mundo, no fue una casualidad, ¿me explico? No fue algo espontáneo, no fue algo que no fue planeado, aunque a veces así se diga. Él es nuestro creador, Él sabía para qué época y cuándo teníamos que nacer, y al ser nuestro creador, Él es la única persona que tiene el derecho y la capacidad completa de definirnos de acuerdo a lo que debemos ser. Comprenderemos también cómo Dios nos conoce completamente. O sea, algún día tal vez comprenderemos, tal vez en esta vida no, o parcialmente, ¿no? Dice, pero dice que aquí en Reina Valera dice, conoceré, conozco en parte, pero entonces conoceré todo eso de la misma forma en la que Dios nos conoce a mí. O sea, está dando por hecho de que Dios nos conoce completamente. Y a veces cargamos con ideas equivocadas de lo que somos, pero el Rey, que es nuestro Dios, creador del universo y el creador de nuestras vidas, sabe quiénes somos en verdad y mucho más allá de las apariencias. ¿Alguna vez se han preguntado, o sea, honestamente, alguna vez se han preguntado, wow, me gustaría que realmente vieran cómo soy? O sea, hablando, por ejemplo, no sé, o sea, en cosas, no sé, o sea, que a lo mejor la gente forma algún prejuicio, ¿no?, de nosotros. Y decimos, wow, me gustaría que realmente conocieran mi corazón o mi esencia o lo que pretendo, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado algo así? O sea, que desearían que alguien diga, bueno, pues ve más allá de esta apariencia, ¿no? Pero Dios nos conoce, o sea, Dios conoce lo más profundo, lo más remoto de nuestro ser, ¿no? Y pues ya no me quiero tardar más. La conclusión de esto es que voy a regresar a mi ejemplo. Hoy, bueno, la actividad es la de todos, pero ya por el tiempo ya no pude, y les pasaban todo. Pero hoy se trató de copiar el dibujo original que les di primero con lentes oscuros. Y ustedes no podían distinguir los colores. Después de eso, la actividad era taparles, vendarles los ojos, pero el tiempo ya no lo hice. Pero también podrían ver, con un ojo también lo pueden ver de forma incompleta, ¿no? Y al final, aunque fue un tiempo muy breve, pudieron tener claridad para tratar de ser lo más precisos al original. Y es que de eso se trata, de dejar que el que nos creó sea el que nos pueda definir. Cada día tratar de quitar las vendas de nuestros ojos o todo lo que nos estorba para poder vernos de tratar de quitar todas las formas, vendas o obstáculos de la manera en la que nos percibimos y tratar de quitar también el veneno de este mundo que nos ha inyectado trazándonos estándares de belleza, de inteligencia, y realmente dejar que Dios, como nuestro creador, sea el que me dé claridad en mi vista de cómo soy, y así día tras día tratar de parecerme más a Cristo, de copiar el original. ¿Sí me explico? Hasta que
el día en que Él regrese, seamos perfeccionados completamente a su imagen. Ese es el mensaje de hoy. O sea, este sencillo actividad, véanlo como eso. Hay muchas cosas, como les dije, y Así como está el agua. Con todo y tenis. y ese es el fondo, ¿no? O sea, de esto. O sea, que así como tenían esos lentes, ¿no? Los que hicieron la actividad, tal vez los demás sí podían ver claramente todos los colores, ¿no? Todas las texturas y todo lo que era en el dibujo, pero los que tienen los lentes, los que tenemos lentes a veces de inferioridad, los que tenemos lentes de violencia, de destrucción, o sea, hay tantos tipos de lentes que nos impiden ver realmente la imagen que tenemos que copiar, ¿no? Entonces, hoy lo que Dios puso en mi corazón para transmitirles es eso. Dejen que Él, que es su creador, dejen ser que Él sea el que defina sus vidas. Y entonces cuando vamos quitando nosotros poco a poco nos dejamos tratar por Dios y estas vendas son quitadas, entonces podremos ser más afinados en caminar a lo que Cristo desea que seamos.